Mi vecina me hizo la vida imposible, hasta que su hija me contó la verdad. Mi nombre es Estefanía. Cuando me mudé a la Floresta, pensé que al fin tendría algo de tranquilidad. No era un conjunto lujoso, pero tenía lo esencial. Casas pareadas, aceras amplias, un parquecito al centro donde jugaban los niños y una administración comunitaria que al menos se hacía cargo del aseo y de mediar en los conflictos vecinales. Después de pasar por pensiones incómodas y arriendos compartidos con desconocidos, ese lugar, modesto, pero propio, parecía un paraíso. Mi casa quedaba justo al lado de una esquinera. Esa casa era diferente a las demás. Más vieja, con rejas oxidadas y plantas marchitas en el antejardín. Allí vivía la señora Gladys, una mujer mayor, de mirada dura y labios siempre apretados. Me habían dicho que llevaba muchos años ahí, que conocía a todos y que tenía mano dura con la administración. Pensé que bastaría con ser amable para llevarnos bien. El día que llegué, me acerqué a saludarla. Ella me miró de arriba abajo, no respondió y se metió en su casa sin decir palabra. No le di tanta importancia, lo justifiqué pensando que había tenido un mal día. En las semanas siguientes intenté varias veces acercarme. Le ofrecí ayuda cuando la vi con bolsas del mercado, le dejé una planta en su antejardín como gesto de buena vecina, incluso la saludaba con una sonrisa cada vez que salía. Pero todo fue en vano. Si no me ignoraba, me miraba con recelo. Al principio creí que simplemente no le gustaban los cambios. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Me reclamaba por barrer demasiado temprano. Por poner música los fines de semana, aunque el volumen no estuviera alto. O por recibir a mis amigos los domingos por la tarde. Una tarde se apareció la administradora del conjunto en mi casa con cara incómoda y me dijo: Doña Gladys vino a reportarla. Dice que usted tiene entradas y salidas sospechosas. Me reí creyendo que era una exageración. Pero la mujer seguía seria. Solo se lo comento, para que esté al tanto. No dije nada, pero algo se me revolvió por dentro. No era solo antipatía, era vigilancia. Una mañana amaneció rayado el muro frente a mi casa con la palabra váyase en rojo. Era claro que había sido doña Gladys. Lo limpié sin hacer alboroto. Pero la semana siguiente apareció de nuevo. Esta vez decía lárgate. Lo que más me desconcertaba era el silencio de los vecinos. Algunos me decían en voz baja que mejor no la provocara, que doña Gladys siempre había sido complicada. Que desde que perdió a un hijo, se le fue la alegría. Que se volvió desconfiada, cerrada, huraña. Yo podía entender el dolor, pero no justificar el daño. Una noche, mientras sacaba la basura, su hija menor, una muchachita callada de unos 16 años, que casi nunca salía, se me acercó con pasos lentos y mirada esquiva. No es con usted, me dijo, casi en un susurro. Es por lo que usted se parece a alguien. No entendí. Abrí la boca para preguntarle algo, pero en ese momento ella ya estaba cruzando el antejardín. Se metió a la casa y cerró la puerta de un golpe seco, dejándome sola con una pregunta que, desde esa noche, no me ha dejado en paz. Después de aquella noche, no pude dejar de pensar en lo que la muchacha me había dicho. ¿A quién me parecía? ¿Acaso el misterio en torno a su hijo tendría algo que ver? Intenté continuar con mi vida. Pero la intriga no me dejaba descansar. Cada vez que cruzaba con Gladys en la calle, sentía que me escaneaba con la mirada. Ya no solo era hostilidad, era otra cosa. Algo más profundo. Una tarde, aprovechando que el clima estaba fresco y varios vecinos estaban en el parque, me acerqué a don Edgar, un señor amable que vivía a unas casas de la mía. Le ofrecí una taza de café en mi antejardín, y entre conversación y conversación, traté de averiguar un poco más acerca de doña Gladys. ¿Usted sabe qué pasó con el hijo de doña Gladys? Pregunté. Se llamaba Mauricio, dijo don Edgar. Murió hace como unos 15 años. No se habla mucho del tema. ¿Y quién es la muchacha que vive con ella? Es su nieta, se llama Camila. Pero es como su hija. La ha criado como tal desde que era una bebé. A la mamá la he visto poco, dicen que trabaja en otra ciudad. Solo viene a visitarla de vez en cuando.
Seguí conversando con don Edgar de otros temas durante un rato, luego me despedí con cortesía y fui a casa. El resto de la tarde me quedé pensando en el hijo fallecido que había mencionado don Edgar y si acaso eso estaría ligado de alguna manera al odio que doña Gladys parecía tenerme. Esa noche, Camila volvió a aparecer. Yo estaba recogiendo la ropa tendida cuando escuché unos pasos y la vi parada en la reja con las manos entrelazadas. ¿Tiene un minuto?, preguntó. Asentí. Me hizo una seña para que la siguiera. Dudé, pero algo en su mirada me hizo confiar. Entramos por el costado de su casa, directo al patio. Me sorprendió lo bien cuidado que estaba todo. Aunque por fuera la casa parecía vieja y descuidada, por dentro era limpia, ordenada y silenciosa. Tenía macetas colgando de sus paredes con hermosas flores, fotos antiguas, vitrinas llenas de figuritas de porcelana, y una mesita con mantel bordado. Todo olía a madera y alcanfor. Nos sentamos en un rincón apartado. Camila miró hacia el interior de la casa antes de hablar. Yo sé que mi abuela la trata mal. Y sé que usted no tiene la culpa. Pero es que se parece muchísimo a alguien. A mi abuela no le gusta hablar de eso. Pero yo he leído cosas. Documentos que ella tenía guardados. Sacó una carpeta manila, arrugada y con manchas de humedad. Encontré esto hace un par de años, mientras limpiaba. Se los presto para que los lea. Creo que usted tiene derecho a saber. Me quedé mirándola unos segundos. ¿Por qué haces esto?, pregunté confundida. Porque usted no ha hecho nada malo. Y porque si sigue así va a terminar igual de amargada que ella. Yo no quiero eso para nadie. Camila me acompañó rápidamente a la salida. Nos despedimos con prisa. Entré a casa y fui directamente a la habitación con la esperanza de por fin encontrar respuestas. Puse la carpeta sobre la cama y me quedé un buen rato mirándola con temor de lo que pudiera revelarme. Cuando al fin me atreví a abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo primero eran unos papeles de divorcio. Mauricio, el hijo de doña Gladys, había estado casado con una mujer llamada Patricia. El motivo del divorcio era claro. Infidelidad reiterada por parte de Mauricio. También encontré documentos que explicaban por qué Camila no vivía con su madre. Había documentos del trabajo de Patricia. En ellos descubrí que ella trabaja como gerente en una empresa exportadora, por lo que tiene que viajar de manera constante. Estos documentos fueron presentados por Patricia ante el juzgado de familia, junto con una solicitud para compartir la custodia de Camila con doña Gladys. Esta solicitud fue presentada un año después del fallecimiento de Mauricio. El argumento principal presentado ante el juez fue que Patricia deseaba que su hija pudiera desarrollarse en un entorno estable y tranquilo. En este mismo bloque de papeles también había comprobantes bancarios de una cuenta donde Patricia, mes con mes, deposita una buena cantidad de dinero para cubrir tanto los gastos de su hija como los de doña Gladys. Después venían los antecedentes. Mauricio, tras el divorcio, había comenzado una relación con Viviana, la mujer con quien había engañado a Patricia. Fue ahí donde comenzó la etapa más oscura de su vida. Había múltiples informes policiales en donde aparecían ambos. Dentro de uno de los informes venía una foto de ella. Quedé sorprendida del gran parecido que tenía conmigo. Traté de no pensar mucho en eso y seguí leyendo los informes. Algunos de sus delitos fueron alteraciones del orden público, peleas callejeras, beber en vía pública, portación de sustancias y agresiones. Luego encontré algo aún más fuerte, una denuncia por violencia intrafamiliar. El informe detallaba una pelea física entre Mauricio y Viviana. El alboroto fue tan grande que incluso hubo testigos. El parte médico señalaba lesiones en ambos. En uno de los informes venía una nota escrita por el oficial que atendió el caso. Esta decía: la denunciante reconoce que la denuncia fue una forma de desquite. Se trató de una agresión mutua, no un caso de violencia unidireccional. Finalmente, estaban los documentos más dolorosos. Entre ellos encontré el informe del accidente. Mauricio perdió la vida tras estrellarse conduciendo ebrio. Iba solo. Viviana lo había abandonado días antes, luego de una de tantas peleas. El informe médico era claro.
Alta concentración de alcohol en la sangre. Pérdida del control del vehículo. Impacto letal. Cerré la carpeta sorprendida por todo lo que acababa de descubrir. Fue entonces cuando tomé la decisión. Tenía que hablar con doña Gladys. A la mañana siguiente, sin pensarlo mucho, llegué a su casa. Camila abrió la puerta. «Estefanía, ¿qué hace usted aquí?», preguntó sorprendida. «Necesito hablar con doña Gladys», respondí mostrando la carpeta. Ella me miró en silencio unos segundos. Luego se hizo a un lado para dejarme pasar. Doña Gladys estaba sentada en la sala, con el tejido en las manos. Cuando me vio con la carpeta, sus ojos se abrieron de golpe. «¿De dónde sacó eso?», preguntó, más alarmada que molesta. «Eso no importa». «Sí importa. Eso es privado. Usted no tenía derecho», dijo levantando la voz. «¿Y usted tenía derecho de tratarme mal día tras día solo porque me parezco a alguien que le hizo daño?». El silencio cayó como una losa. Ella bajó la mirada. «Yo sé que estuvo mal», dijo al fin, con la voz ronca. Pero no pude contenerme. Cada vez que la veía esos horribles recuerdos regresaban. Solo quería alejarla para no hacerle daño y, también, para no tener que recordar. Su rostro se endureció un instante, pero luego se quebró, como si algo dentro de ella se aflojara por fin. Mi Mauricio era un buen hombre. Alegre y generoso. Lo tenía todo. Una hija hermosa, una esposa que lo adoraba y una madre que lo amaba. Nunca entendí por qué cambió todo eso por esa mujer. Desde que apareció en su vida todo empezó a torcerse. Se volvió irascible, cayó en los vicios y empezó a meterse en problemas. Todo mientras yo observaba cómo se hundía sin poder hacer nada. En ese momento doña Gladys se cubrió el rostro con sus manos. El día que me llamaron para avisarme del accidente yo ya lo presentía. Supe que Viviana lo había dejado y sabía que él no iba a soportarlo. Una vez que terminó de hablar, doña Gladys se quedó inmóvil, con los hombros caídos. En ese momento no vi a la mujer que me hacía la vida imposible. Vi a una madre rota. Y luego llegó usted. Tan parecida a esa mujer. Después de 15 años yo pensaba que lo había superado, pero no fue así. Al final no pude separar esos recuerdos del pasado con la realidad. Me quedé sin palabras. En ese momento Camila se acercó con cuidado y me dijo en voz baja. «Estefanía, creo que mi abuela necesita estar sola ahora». Asentí. Dejé la carpeta sobre la mesa y caminé rumbo a la puerta. Al salir de la casa, sentí un nudo en la garganta, pero también algo parecido a la calma. No había ido a herir a nadie. Había ido a ponerle nombre al rencor. Y si algo había comenzado a moverse dentro de esa casa, entonces había valido la pena. Pasaron unos días sin que volviera a saber de doña Gladys. No nos cruzamos ni en la tienda, ni en la calle. Confieso que parte de mí temía haber abierto una herida demasiado profunda. Sin embargo, confiaba en que algo había empezado a sanar. Una tarde, al volver del trabajo, encontré una pequeña maceta en la entrada de mi casa. Era una planta de lavanda, frondosa y cuidada. Tenía una nota pegada al costado firmada por doña Gladys. Esta decía: «No soy buena con las palabras. Pero puedo reconocer cuando me equivoco». Me quedé de pie frente a la puerta, con la lavanda entre las manos, sintiendo como algo en mi pecho se aflojaba. No necesitaba más palabras. A veces las disculpas más sinceras son también las más breves. A partir de entonces, algo en la cuadra cambió. Doña Gladys ya no se encerraba desde temprano, ni se ocultaba tras las cortinas. Empezó a sentarse en su jardín con una taza de café, saludaba a los vecinos con un leve gesto y, poco a poco, el exterior de su casa comenzó a transformarse. Empezó pintando las rejas. Unos días después aparecieron macetas en las ventanas y flores colgantes en la entrada. Iguales a las que había visto en el interior de su casa la primera vez que entré. Doña Gladys por fin había derrumbado esa fachada que buscaba mantener alejado a todo el mundo de ella. Camila y yo nos volvimos buenas amigas. Me contó que su mamá la llamaba seguido,
que iría a visitarla el próximo mes, y que doña Gladys estaba más alegre últimamente. Incluso me dijo en voz baja, como compartiendo un secreto. Ahora sí se ríe con los chistes de la tele. A veces basta una grieta para que entre la luz. Yo no me convertí en amiga de doña Gladys y tampoco lo buscaba. Solo quería vivir en paz. Y, en el fondo, creo que ella también.